poco más sobre esto. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Bueno, efectivamente, la charla y la idea es comentaros un poco cómo los datos aportan valor al sector de la sanidad, ¿no? Y yo quería empezar un poco, ha habido algunas ponencias antes, con lo cual igual algunas de las cosas que cuento ya os las han contado, pero bueno, transmitiros, ¿no? Hablamos de la transformación de la sanidad y el papel de la tecnología y los datos en la sanidad. Entonces, lo primero, yo creo que todos sabemos que ahora mismo estamos en un proceso de transformación digital, una revolución tecnológica. Y lo más importante, yo creo, que esto no ha hecho más que comenzar. Parece que llevamos años y que estamos en pleno proceso, y yo os diría que estamos en la punta de lo que está por venir, ¿no? Y con varias, digamos, características. Lo primero es la velocidad de los cambios, ¿no? Es decir, hoy estamos hablando de IA generativa, luego lo veremos, que parece que ha llegado para quedarse, pero hace año y medio hablábamos de metaverso, ¿no? Que ya prácticamente es algo obsoleto. Yo cuando empecé a trabajar en datos y en Big Data hace 8 o 10 años, era algo novedoso. Ahora hablas de Big Data y parece como un concepto un poco añejo, ¿no? Y van cambiando, ¿no? Entonces eso es muy importante porque esto cambia muy rápido y yo diría que uno de los elementos que nos acompañan es esa incertidumbre y esa obligación de estar abiertos al cambio y a lo que está por venir, ¿no? Por eso, cuando hablamos de tecnología, hablamos de datos, hablamos de hoy, mañana está por escribir, ¿no? Y los datos y toda esta revolución pues, están impactando en todos los niveles de la vida personal, profesional, cultural, económica, política, en todos los ámbitos, ¿no? Y en todos los sectores económicos. Y la sanidad no es una excepción, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo la tecnología como habilitadora para dar valor a los datos y los datos que aporten valor a las responsabilidades, a las funciones que tienen el sector de la sanidad en este caso. Yo creo que eso es un tema muy importante, es decir, muchas veces nos perdemos hablando de datos, hablando de tecnología, temas muy técnicos, y siempre nunca hay que perder de vista que lo que importa es cómo esa tecnología, y en este caso los datos, aportan valor al negocio, ¿no? Hablando de otros sectores, a lo que son los ámbitos de actuación del sector sanitario, ¿no? Tendencias y retos, la mayoría venís del sector sanitario, con lo cual, ¿qué os voy a decir, ¿no? Pero simplemente un poco por dónde estamos ahora mismo y concretamente en España, ¿no? Y qué está ocurriendo. Y esto tiene que ver con el perfil sociodemográfico de sociedad que tenemos, ¿no? Es decir, poblaciones, no solo en España, en Europa, cada vez más envejecidas, bajos índices de tasas de natalidad, bajas tasas de mortalidad, con lo cual la población, pues cada vez somos más mayores, algunos más que otros y más viejos, ¿no? Y eso lleva pues, muchos temas aparejados, entre ellos uno clásico que es el tema de crónicos, ¿no? Cada vez hay más pacientes que están de manera recurrente asistiendo y relacionándose con el sistema sanitario, tanto público como privado, ¿no? Y todo eso también está generando pues, estrés en los sistemas sanitarios. Yo siempre, desde hace muchos años, me dijeron que los recursos, por definición, siempre son escasos, ¿no? Con lo cual una correcta administración de los recursos es importante, ¿no? Entonces, bueno, con esta breve, digamos, situación, ¿qué retos afrontamos y qué retos entendemos que la tecnología y los datos pueden aportar valor, ¿no? Lo primero, importante, el paciente tiene que estar siempre en el centro, ¿no? Que yo creo que es una obviedad, pero es importante, entre otras cosas porque pacientes somos todos, ¿no? O actuales o potenciales, ¿no? Con lo cual por interés propio debe ser así, ¿no? Cada vez vamos más hacia una atención personalizada o medicina personalizada de precisión, ¿no? La medicina 5P. Y ahí todo lo que es el vector de la genómica, ¿no? Con los mapas genéticos, pues tiene un rol muy importante, ¿no? Antes hablaba de recursos y la optimización en la gestión de los recursos, pues ahí también es otro ámbito donde los datos y donde la tecnología pueden ayudar a que estos sistemas sanitarios sean más eficientes, ¿no? Y luego todo eso dentro de ese proceso de digitalización que hablaba al principio, y para eso la tecnología tiene que estar al servicio, ¿no? de lo anterior. Cuando hablamos de la digitalización lo estamos enfocando en tres ejes. Lo primero que hablaba antes es el paciente en el centro del problema y de las soluciones. Lo segundo, la gestión eficiente de los recursos. Y lo tercero, cómo los datos van a dar valor a todo eso, ¿no? Y luego también en ese proceso de transformación digital del sector conviven dos escenarios. Uno donde hay
algunas tecnologías, algunos procesos que han nacido ya son neonatos digitales y otros donde tiene que haber una transformación de esos procesos, ¿no? Que son heredados en legacies y hay que ir incorporando toda esa digitalización de los mismos, ¿no? Y antes estaba hablando, bueno, esto es para dar al final, para dar soporte, para dar soluciones, ¿no? Hablamos del sector sanitario, pero el sector sanitario no puedes decir qué problemas tiene y yo creo que hay que trocearlo. Quiero decir, no es lo mismo los problemas que pueda tener la gestión de un centro hospitalario que los problemas que puede tener la atención primaria o el tema de medicamentos, etcétera. Entonces, incorporamos datos para dar soluciones a casos de uso que pueden ser desde cuadros de mando de reporting, como pueden ser proyectos de analítica, etcétera, en analítica avanzada, etcétera, ¿no? Y simplemente comentaros algunos casos de uso para que entendáis que al final el discurso no es de tecnología, el discurso es de funcionalidades, ¿no? Cómo esos datos pueden dar respuesta a necesidades de las áreas funcionales o asistenciales del sector, ¿no? Y por poner algunos ejemplos muy breves, ¿no? Por ejemplo, en tema de gestión hospitalaria, el ser capaz de predecir cuál va a ser la ocupación de quirófanos o de la demanda de los servicios de urgencias, ¿no? Bueno, pues generar algunos modelos analíticos, en este caso de analítica predictiva, que sepas cuándo va a haber esa disposición o esa demanda y poder dimensionar los recursos, tanto físicos como humanos, en función de esas predicciones, ¿no? Casos de atención primaria. La atención primaria, por ejemplo, también el poder dimensionar mejor la asignación de cupos a los médicos de atención primaria, ¿no? Temas de paciente. ¿Cuál es el principal problema que un paciente prevé? Pues las listas de espera, ¿no? Y a través también de casos de uso, cómo ser capaces de optimizar o disminuir esas listas de espera, ¿no? Luego hay algunos casos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, el tema de las citas, ¿no? Citas médicas, facilitar la interactuación entre el sistema sanitario y el paciente para que cuando un paciente no pueda acudir a una cita, tenga la facilidad de reprogramarla o de cancelarla, porque una cita que no se avisa y que no se acude, le estás quitando, ¿no?, el puesto, por decirlo de alguna manera, a otro paciente, ¿no? Entonces son cosas muy, muy puntuales, pero que hay que abordar, ¿no? Todo el tema de farma, ¿no? Y medicamentos y fármacos. Hay casos de uso donde tú puedes, a través del análisis, y esto vaya más con la medicina personalizada, ¿no?, en pacientes polimedicados, poder detectar posibles interacciones o contraindicaciones entre varios medicamentos, ¿no? Pues bueno, ese podría ser un caso o todo lo que es predicción de gasto en farmacia, dimensionamiento de stocks, etcétera, ¿no? Luego hay otro, y hasta aquí hemos hablado mucho de temas quizá más administrativos, con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero si ya vamos en el tema de la clínica, de predicción o detección precoz de enfermedades, ¿no?, donde ahí está todo el tema de imagen médica, el tema de genómica. Un caso, por ejemplo, que también nos hemos encontrado y que es en los hospitales, ser capaces de predecir los factores de sepsis, ¿no?, que son el principal causa de mortalidad en el entorno hospitalario, ¿no? Pues también hay necesidades y cuando hemos ido a distintos servicios públicos de salud o centros hospitalarios es un tema que preocupa y que también a través de la analítica avanzada pues se puede generar este tipo de modelos matemáticos. Y cuando habla de los casos clínicos, es decir, tú puedes generar un modelo matemático de cualquier tipo, un caso de uso. En temas más administrativos, más de optimización de recursos, pues lo pones y lo puedes poner en operación. Pero cuando hablas en temas que tienen que ver directamente con la clínica, allá tocamos palabras mayores, ¿no? Y entonces ahí es muy importante porque hasta ahora se están haciendo pruebas de concepto y hasta ahí no hay ningún problema. El principal obstáculo que se está viendo es pasar de esas pruebas de concepto donde un modelo matemático está validado y es robusto, etcétera, pero luego lo tienes que operativizar, es decir, ponerlo en el día a día de la práctica asistencial. Y al final estos algoritmos, estos modelos matemáticos se consideran como un producto, como un medicamento, ¿no? Tienen que obtener el certificado CE de la Agencia Española del Medicamento. Y ahí es donde yo creo que es el siguiente reto. Es decir, ahora, y luego os contaré un poco el proceso donde estamos en todo el tema de datos, los espacios de datos de salud, que se está desplegando infraestructura tecnológica, luego se están desplegando casos de uso
y el siguiente reto será precisamente esos casos de uso de tipo más clínico, más asistencial, el ponerlos en operativización, ¿no? Y además hacerlos accesibles de una manera amigable pues, a los facultativos, al personal sanitario, etcétera, ¿no? El mensaje que quería dar aquí es fundamentalmente la tecnología, los datos al servicio de las prácticas médicas y asistenciales. Yo creo que eso es importante y tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Smart Data, ya como el Big Data está ya muy añejo, pues ahora es datos inteligentes. Y ahora todo es inteligente en esta vida, ¿no? Empezando por la inteligencia, pero es artificial. Al final, aquí está muy ligado todo lo que es analítica de datos y también toda la sensorización IoT, ¿no? Cada vez más hay más activos físicos, desde equipos de electromedicina, equipos médicos, dispositivos de cualquier tipo, wearables que llevan los pacientes, dispositivos en domicilios, en atención domiciliaria. Todo eso al final, aparte de todas las bases de datos y las fuentes de información que tiene el sistema sanitario, pues hay primero que recogerlo, lógicamente, ¿no? Y luego hay que conectarlo, ¿no? Con lo cual esos son un poco los canutos de conectividad de toda esa información. Para ponerla en valor, pues la recoges y la tienes que llevar a algún sitio, ¿no? Dices, ¿a dónde las llevamos? Y ahí es donde se está ahora desplegando todo lo que son habréis oído la terminología data lake o lago de datos o lake house, o últimamente se llaman espacios de datos, ¿no? Los espacios de datos, en el caso de la salud, espacios de datos de salud, pero es un proceso que dentro de los fondos NextGen y los PERTES y en ese proceso de transformación de la economía, sectorialmente está creándose espacios de datos, y lo mismo hablamos de sanidad que de agro, que de transporte, etcétera, porque también es una iniciativa europea, ¿no? Donde la idea es de abajo arriba que todos esos datos con una cierta interoperabilidad y unos protocolos comunes se vayan recogiendo primero a nivel local, autonómico, nacional, los espacios nacionales de datos, y a futuro, eso ya es casi ciencia ficción, pero la idea es que esto sea a nivel europeo, es decir, los 27 países de la Unión Europea tengan unas normativas de uso de los datos comunes y se pueda interoperar e intercambiar información. ¿Para qué? Bueno, al final siempre decimos límites a la computación y analítica de datos desde el punto de vista tecnológico no hay, ¿no? Y cuantos más datos, más robustos serán los modelos que se generen, ¿no? Entonces, todos esos datos se llevan a estas plataformas, que ahora os contaré un poco más en detalle, y lo que se hace es procesarlos, ¿no? Es decir, con distintas técnicas en función de los casos de uso. Al final siempre digo, el caso de uso tiene que estar en primera fila, ¿no? En la pantalla, para poderlos procesar y generar esos insights, esas devoluciones. O sea, al final los datos lo que tienes que devolver, ¿no? Devolver valor para los distintos sectores, como es el caso del sanitario. Y lo más importante es analizar los datos y luego, importante, poder accionar y traccionar, ¿no? Es decir, lo más importante de esto es que se puedan tomar decisiones. De momento, los modelos del tipo que sea dan información y los humanos, de momento, tomamos las decisiones, ¿no? y actuamos, ¿no? Todo esto como está evolucionando y de hecho ya la inteligencia artificial te permite tomar las decisiones. De hecho te hace recomendaciones según en qué sectores podrían, y si lo unes por ejemplo al campo de la robótica y tal, ¿no? Pues son artefactos que ya hacen cosas, ¿no? Por sí mismos, ¿no? Entonces un poco el proceso desde que se recolectan y se disponibilizan los datos hasta que se generan valor y se devuelve, ¿no? Y se devuelve a los usuarios. Y aquí veis un ejemplo de lo que es no os quiero asustar. Esto al final son 3 o 4 conceptos muy, muy sencillos que he comentado antes. Es decir, por un lado, los datos hay que recogerlos, es decir, ingestarlos en una plataforma y almacenarlos, ¿no? Hoy en día, es decir, analítica avanzada de datos se hace desde hace muchísimos años, igual que la inteligencia artificial tiene una larga historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con todos los avances tecnológicos la capacidad de cómputo, de procesamiento y de análisis de datos es mucho más factible y más barato también, ¿no? Entonces, las capas que tienen, como digo, es ingesta y almacenamiento de datos, luego eso se procesa y se analiza utilizando técnicas diversas de machine learning, deep learning, redes neuronales, hay muchos tipos de algoritmia, para en función de los casos de uso, como veis, arriba, siempre arriba,
aquí hay una tipología de casos de uso que antes os enumeré algunos, y eso es lo importante, es decir, que estamos dando respuesta a necesidades del ámbito hospitalario, atención primaria, la parte de farma, la propia de gestión de los recursos, ¿no? de un servicio público de salud. Tipologías de, elementos comunes que es importante y conceptos que seguro que vais a estar escuchando. Por un lado, hay un plan que es el Espacio Nacional de Datos de Salud. Como sabéis, en España está descentralizado, ¿no? Todo lo que es la sanidad pública, con lo cual hay un Espacio Nacional de Datos de Salud del Ministerio de Sanidad y además hay 17 nodos autonómicos, es decir, cada servicio público de salud tiene su espacio de datos donde está gestionando pues la sanidad de su región, de su comunidad autónoma. Un concepto muy importante es interoperabilidad, el ser capaz de comunicarse, hablarse esos distintos espacios de datos. A veces los datos están en origen y no se pueden mover o no se deben mover, con lo cual hay conceptos como lo que es virtualización de datos, a la hora de hacer ese tipo de analítica atacas los datos en origen sin que haya un movimiento físico de los mismos. También un concepto de federación de modelos, ¿no? Es decir, distintas comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, pueden estar desarrollando conjuntamente un caso de uso, el mismo caso de uso, y comparando modelos matemáticos para seleccionar aquel que es más potente a la vez que están intercambiando datos. Imaginaros casos de uso que tengan que ver con enfermedades raras. Pues bueno, como su propio nombre indica, si vamos a una única comunidad autónoma, habrá n casos de uso. Si lo multiplicas por 17, pues podrás alimentar más esos casos de uso, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, tema de virtualización, interoperabilidad. Campo de la sanidad fundamental, la seguridad del dato, la protección de la privacidad. Hablamos de datos críticos y muy sensibles de pacientes, de todos nosotros, ¿no? Con lo cual, todo lo que es cumplimiento GDPR. Cuando estás haciendo análisis de datos secundarios, el anonimizar esos datos, ¿no? Para no poder estar diseminando, que caigan en manos que no deben, datos propios de la salud de cada uno. Entonces, es un tema muy importante: seguridad, privacidad, anonimización del dato, cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Y luego otro concepto también importante es que estamos hablando de datos, pero estos datos tienen que tener cierta calidad, es decir, tienen que estar gobernados. Antiguamente hablábamos de calidad del dato, hoy en día hablamos ya de gobierno del dato, y cualquier proyecto de estos que os estoy contando, donde despliegas una infraestructura, despliegas unos casos de uso de analítica, tienes que acompañarlo de gobierno del dato, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos el framework DAMA, que es Data Management Internacional, que es un marco generalmente aceptado, que tiene 11 disciplinas, ¿no? Y ahí hablamos tanto de calidad del dato, auditoría del dato, seguridad, trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida, quién es responsable, ¿no? Hay diversos conceptos que se tienen en cuenta. Al final lo que se trata es que todos esos datos se puedan accionar y tengan unas ciertas normalidades, ¿no? Y yo creo que eso a nivel transversal, ¿no? Y lo que habéis visto ahí es un data lake que puede ser de cualquier sector, pero hay algunas herramientas específicas de funcionalidades que hay que tener en cuenta. Hablamos, por ejemplo, de todo lo que son las plataformas de información biomédica, todo lo que es la genómica. Igual que hay un proyecto que es el Espacio de Datos de Salud, hay otro plan a nivel nacional que es el Plan GENES de Medicina Personalizada de Precisión y de Genómica, donde, igual que se está haciendo con los espacios de datos, se están habilitando, con lo que digo, plataformas de información biomédica. De hecho, el plan tiene dos tracks: uno, estas plataformas de información para analítica de datos terciarios, pero también adquisición de máquinas de secuenciación, ¿no? En los distintos centros, etcétera, ¿no? Otro tema importante y asociado obviamente a estas plataformas, pues hay casos de uso que son específicas del mundo de la genómica, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, integración con datos sociales, sociofamiliares, o temas también de cómo, en función de tu mapa genoma, pues un tratamiento farmacológico es más adecuado para un u otro paciente, ¿no? Teniendo la misma patología, la misma enfermedad.
Otro tema importante es incorporar los servidores de imágenes, terminológicos, ¿no? Es decir, hay una serie de protocolos, CIE-10, etcétera, de clasificación en el mundo sanitario y relacionado con gobierno del dato, pues también tenemos que tener esas capacidades, estas plataformas, ¿no? Y el último especificidad de estos lagos de datos serían la capacidad de analítica de imágenes, ¿no? Todo lo que es detección precoz de enfermedades utilizando la analítica de imágenes. De tal manera que esto es lo que se vería en un proyecto de lo que están saliendo y ahora mismo ¿en dónde estamos? Pues como sabéis, los fondos NextGen hay que ejecutarlos en los próximos 2 años, con lo cual ahora todas las comunidades autónomas o los han sacado o están licitando esta tipología de proyectos también a nivel nacional del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y luego grupos hospitalarios privados pues también están en este mundo. De momento son mundos disjuntos. Yo creo que a la larga la sanidad debería compartir, pero bueno, eso yo creo que es un debate a abrir, tanto la medicina privada como la pública, e incorporar también, que ya se va hablando, todo lo que tiene que ver con la historia social única, ¿no? Al final son distintos ámbitos de nuestra propia realidad sociosanitaria, ¿no? Bueno, quería hacer un inciso, porque ahora todo el mundo habla de IA generativa, ¿no? Simplemente la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo se nos llena la boca de inteligencia artificial, pero esto lleva 80 años, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo largo de todos estos años pues ha ido evolucionando, ¿no? Y ahora estamos en el ámbito de la IA generativa. Hablamos simplemente muy rápido, descriptiva, que serían cuadros de mando, es decir, analizar series temporales, mirar por el retrovisor el pasado y a partir de ahí entender qué es lo que ha ocurrido, de nuevo, en un determinado caso de uso. El siguiente paso sería ya la IA de tipo diagnóstico, donde entiendes el por qué se ha producido, entender los motivos por qué se han producido esos hechos en el pasado. Habría un paso más adelante que es la inteligencia artificial de tipo predictivo, ¿no? Es decir, ahí ya estaríamos mirando hacia adelante, a través del análisis de n fuentes, n variables, poder construir modelos de tipo predictivo para anticiparnos, ¿no? Eso es muy importante, y sobre todo en tema esto de medicina de tipo predictiva y preventiva, ¿no? La 5P. Es decir, poder anticiparnos qué es lo que va a ocurrir en cualquier ámbito de actividad, en este caso del mundo sanitario. Y yendo un paso más adelante estaría la inteligencia artificial de tipo prescriptivo, donde además de predecir qué puede pasar, estás dando recomendaciones para que el usuario pues tome decisiones, ¿no? Y ya veremos en el futuro, como digo, manos de quién estarán las decisiones. Y luego el gran salto que se ha dado, pues hace aproximadamente 1 año y medio con ChatGPT, que antes creo que había alguna respuesta, ahora hay N programas similares o capacidades, ¿no? Todos los grandes, Google, Amazon, Microsoft, están desarrollando y no hay día que no haya nuevas innovaciones en el punto de la IA generativa. ¿Dónde está la gran diferencia? ¿Dónde se produce ese shock, ¿no? que se ha producido? Pues es que en un momento determinado esa inteligencia ha sido capaz de pasar a analizar datos del tipo que sea, utilizando, en el fondo, la IA generativa no deja de ser digamos, subconjunto de las técnicas de machine learning, deep learning, redes neuronales, etcétera, ¿no? La gran diferencia es que ahora por sí misma está ya creando, generando, ¿no? Y crea texto, y crea música, y crea imágenes, pero es que también puede generar código, algoritmos, y puede generar datos sintéticos, ¿no? Y todo eso, claro, abre unas posibilidades que hasta ahora eran inimaginables, ¿no? Y cuando decía al principio que esto no ha hecho nada más que comenzar, yo realmente lo creo. Lo que no sé es dónde vamos a ir, y por eso hay que estar abiertos al cambio, ¿no? De tal manera que a la vez que se crea este cambio y volvemos a las 6... yo he puesto estas 6 áreas, pero seguro que hay otras, ¿no? Es un poco el concepto de decir, oye, hay que mirar siempre cualquier sector, hay que trocearlo y ver, igual que cuando hablamos de una empresa, ¿cuáles son las problemáticas de una empresa? Pues no es lo mismo el problema que tenga el área de recursos humanos que el área financiera, que el área de ventas, que el top management, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos
de tipologías de casos de uso que se podrían utilizar, o de hecho están ya demandando el sector sanitario relacionados directamente con la IA generativa, ¿no? El más obvio y donde se está viendo más tracción es en lo que es creación y tratamiento automático de documentos o semiautomático. Y un caso típico, que seguro que todos lo habéis experimentado, que estamos en el ambulatorio y estás en una consulta y entonces el médico, el facultativo, te atiende durante 5 o 10 minutos y luego se tira 15 o 20 rellenando a mano tareas administrativas, ¿no? Bueno, pues el poder, por ejemplo, liberar o semiliberar, porque al final siempre tendrá que revisarlo, pero no estar tipeando, ¿no?, todo lo que le está diciendo el paciente, pues es una carga de tipo administrativa que no es realmente su función. Y si habláis con cualquier médico, de los que estéis aquí seguro estaréis de acuerdo, si se os liberara de eso, vamos, daríais palmadas, ¿no? Bueno, pues es un tipo de caso de uso muy obvio, ¿no? Pero luego hay otros de tipo, por ejemplo, más también administrativo, como puede ser la generación, y esto también en un servicio público de salud nos lo están demandando, la generación automática o semiautomática de expedientes, de pliegos de licitación, de pliegos técnicos de licitación, donde teniendo digamos, una masa del lenguaje, ¿no?, el corpus, de otros expedientes y de otras comunidades autónomas y de otros, pues en función de que le des un prompt, pues te puede generar ese documento y no estás generando de la nada, ¿no? Bueno, pues es otro caso también de tipo más administrativo. Pero luego si vamos, por ejemplo, a temas como atención al paciente, pues bueno, todo lo que son los chats virtuales, ¿no?, y chats virtuales personalizados, etcétera, pues ahí también para esa mejora de experiencia al paciente, que donde decía al principio el paciente en el centro, el facilitar la interacción, ¿no?, entre paciente y el sistema sanitario, pues son temas importantes, ¿no? Y de nuevo, siempre todo esto para dar respuesta a áreas funcionales, asistenciales o clínicas del sector. Todo el tema de, por ejemplo, generación de datos sintéticos, pues en un momento dado, pues también puede ayudar a la construcción de modelos matemáticos, ¿no? No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o lo dejamos para el final, como queráis. Esta era un poco visión. Luego, lo que sí quería traer aquí era algunos ejemplos de proyectos que hemos estado haciendo, un poco de marketing y publicidad y algunos casos generales, ¿no? Primero, y al hilo de todo lo que hemos estado hablando de gobierno del dato, de data lakes, de analítica avanzada, ¿no? Este es un caso que estamos con, bueno, que ya concluyó con Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, donde lo que hicimos fue identificar y priorizar una serie de casos de uso con los servicios de Osakidetza. Hicimos mesas de trabajo con el área de atención primaria, con farma, con pediatría, etcétera, y se levantaron como 10 o 12 casos de uso. Y luego se priorizaron un par de ellos, ¿no? Cuando digo levantar es que la necesidad, digamos, médica, asistencial está ahí, pero luego eso hay que traducirlo a un caso de uso analítico, es decir, oye, ¿cuáles son las variables que infieren? ¿Cuáles son las fuentes de datos? Si están disponibles, ¿cómo lo prioriza el propio Osakidetza dentro de su propia estrategia, ¿no? Y ahí se hace una viabilidad técnica y analítica, ¿no?, y una jerarquización y una priorización. Entonces, este proyecto se identificaron como 10, se seleccionaron un par de ellos. Concretamente, uno era, había un fast track para determinados pacientes, para agilizar todas las pruebas diagnósticas y preoperatorias que tuvieran que seguir por todo el tema de listas de espera, ¿no?, en función de la criticidad, poderlo, como digo, hacer un itinerario acelerado, por así decirlo. Y el otro era un tema que era un curso, no recuerdo bien el título, pero algo así como asistencia al parto activo. Al final lo que se trataba era de prevenir que hubiera ingresos y reingresos de mujeres que iban a dar a luz en el hospital y iban al centro hospitalario antes de tiempo y iban con todas las maletas y se tenían que volver a casa, etcétera, ¿no? Entonces, con una serie de variables, cómo poder optimizar eso y prevenir eso, que es una molestia para el paciente y también pues estás saturando, ¿no?, el centro. Y después de eso, lo que hicimos fue un proyecto de gobierno del dato. Antes hablaba, oye, para que esos datos, esos casos de uso aporten valor, los datos tienen que estar gobernados, ¿no? Entonces, esto incluía una consultoría de gobierno del dato y la aplicación práctica en esos dos casos de uso priorizados.
Luego estamos ahora mismo ejecutando también un proyecto con una plataforma de investigación biomédica, como os comentaba antes, de genómica, y también desplegando una serie de casos de uso. Ahí lo que se hace es integrar toda la información que estaba dispersa dentro de Osakidetza en distintas instituciones, centros de investigación, y a partir de ahí generar casos de uso para medicina personalizada. Ya concretamente en el ámbito hospitalario tenemos algunas soluciones y hemos desplegado en varios hospitales, en Navarra, en Valdebrón, etcétera, que son, esto tiene que ver, antes hablaba de servicios de IoT, ¿no?, de sensorización cada vez más, y esto la idea es poder traquear pacientes y activos físicos en un centro hospitalario, ¿no? Y eso tiene dos ventajas. Uno, para la propia gestión, ¿no?, saber si un paciente que está en bloque quirúrgico pues está en las pruebas en los preoperatorios o en intervención o en recuperación o lo que sea. Pero también tú puedes dar información a los familiares de en qué estado está, ¿no?, con lo cual es un tema importante. Al final es unos tags que se despliegan en los pacientes con una conexión beacon y eso se lleva a una plataforma de analítica, ¿no? Y como digo, esto está en varios hospitales, ahora va a salir una licitación creo que en el 12 de octubre, en Andalucía. Yo creo que es un tema que cada vez más se irá desarrollando. Y también estamos con un partner desarrollando un modelo, el que os contaba al principio, de optimización a través de la predicción de cuándo va a haber picos en los servicios de urgencias hospitalarias, donde lo que se hace es analizar un poco también series históricas, desplegarlo en unos cuadros de mando, y luego lo que estamos metiendo también es un módulo predictivo, un módulo predictivo para poder inferir qué es lo que se espera que vaya a pasar en las próximas 48, 72 horas, hasta una semana, y ahí estás ingestando no solo datos internos del hospital y del histórico, pero también datos como pueden ser de eventos deportivos, socioculturales, climatología, etcétera, ¿no?, los que vemos que aportan robustez a los modelos matemáticos. Y luego también estamos metiendo una capacidad, y esto es importante, no code, es decir, para que al final los usuarios puedan utilizar todos estos modelos. Y es un tema importante, es decir, todo esto no es una cosa de científicos locos ni nada, sino lo que se trata es ponerlos a disposición de los usuarios y que de una manera, sin tener que ser aquí ni un matemático ni un doctor en cualquier disciplina, poder utilizarlo, ¿no? Entonces, el interfaz y lo que se devuelve, en eso que decías, al final los datos tienen que devolver algo que ayude, pues es importante tener en cuenta. En este caso se desarrolló, ya te digo, unas capacidades low code o no code. Y yo creo que por mi parte nada más. Tenía una hora, probablemente lo he hecho en media, no lo sé, me disculpáis, sí, pero nada, estoy abierto a preguntas. Ah, no, se me olvidaba. Otro tema muy importante que estamos ahora trabajando es en todo lo que es digitalización de espacios. Digitalización de espacios en centros hospitalarios, sistemas audiovisuales, desde lo que son los Muppets, es decir, al final cada vez más pues los propios centros hospitalarios tienen un montón de tecnología de tipo audiovisual para facilitar la información, ¿no? Y lo que estamos, en los equipos nuestros tenemos arquitectos especializados en esto, y el enfoque que tenemos es que al final, cuando estás haciendo una rehabilitación de un centro o de un bloque hospitalario o de un nuevo hospital, hay un proyecto desde el plan médico funcional, desde el inicio, y acompañando a todo lo que son diseños de arquitectónicos, los proyectos de ingeniería y constructivos, tiene que ir un proyecto de arquitectura digital, ¿no? Porque va todo unido. De hecho, el plan médico funcional debería tener también esa parte de, oye, en todo lo que tiene que ver con servicios generales, experiencia paciente, etcétera, ¿no? Entonces, la aproximación, y también hablando con estudios de arquitectura que trabajan en todo este ámbito, trabajar de la mano desde T sub 0, ¿no?, para incorporar toda esa capa de digitalización y de medios audiovisuales. Y ahora sí que ha terminado, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Ha sido muy interesante la charla. Yo creo que todo este punto de vista de cómo aplicar los datos con soluciones reales, además que estáis haciendo, es muy interesante. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Si no, abro yo el fuego. Bueno, Jesús quiere preguntar. Vamos a ver, el papel de las tecnológicas como Telefónica a futuro es fundamental en el ámbito sanitario, pero yo me voy a ir un poco más allá de la compra de soluciones. Es decir, estamos acostumbrados a comprar servicios. Necesito este servicio, se lo compro a Telefónica. ¿Qué posibilidad hay de establecer puentes de colaboración con Telefónica en concreto? Es decir, y cómo en aquellos sectores como puede ser mi hospital, por ejemplo, en Infanta Leonor, decidís desarrollar planes
de gestión de pacientes, de gestión de procesos o incluso modificar estructuras, cómo contactar, qué hacer con las grandes tecnológicas, porque la idea que tenemos es que nos vais a vender, y perdón por la expresión, nos vais a vender un producto, pero el producto lo queremos desarrollar los clínicos. ¿Cómo colaborar con vosotros? ¿Existe la posibilidad? Yo te diría, mira, esto no son venta de productos, estos son proyectos y proyectos especiales, no hay dos iguales. Es decir, cuando hablas de un lago de datos, una infraestructura, como decía al principio, hacer la infraestructura sin saber para qué, y ya ha habido casos donde tú despliegas, te haces tu data lake, lo ingestas de datos y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, todo esto nace de interactuación, en este caso con vosotros, decir, oye, ¿para qué? Dice, oye, pues mira, es que necesito, a lo mejor es empezar por 2, 3, 4, 5 casos de uso, porque esos casos de uso también son los que luego te determinan cómo vas a configurar y también partiendo de lo que tú ya tienes, cómo vas a configurar esa tecnología. Y como digo, entonces, ¿abiertos a colaboraciones? Por supuesto. Los proyectos se hacen conjuntamente con vosotros. Y luego, efectivamente, nosotros somos tecnológicas, pero no podemos hablar solo en el lenguaje tecnológico, sino hay que tener consultores o traductores analíticos que abren vuestro lenguaje y que interactúen con vosotros. Y interactuar con vosotros es hablar con los funcionales y asistenciales y con TIC. Que muchas veces además siempre hay celos, no, yo despliego mi infraestructura pero no hablo con el que tiene el problema de negocio y viceversa. Entonces yo creo que esto es un triángulo donde el proveedor de tecnología y yo vender producto creo que no va, porque esto no va de productos, no va de proyectos. Y este triángulo es un proveedor y las áreas tanto de tecnología TIC de un hospital o de un servicio de salud como las áreas funcionales. Te comentaba esto porque parte yo creo que de la reticencia de transformación que hay en los sistemas sanitarios es que son soluciones integradas que no han diseñado los sanitarios. Es decir, es una solución que viene de fuera, se integra y se adopta, pero no se gestiona desde dentro. Entonces, hay que gestionarlo porque estos proyectos no tienen un fin. Quiero decir, esto es una manera de trabajar diferente. No es que te dejo esto y luego arréglatelas. Con lo cual, muy importante que no hemos hablado son lo que son las oficinas del dato. Es decir, tiene que haber un equipo y ese es un equipo mixto. Cuando decía, no pueden estar de espaldas la tecnología y las áreas funcionales. Normalmente esto que hablamos de oficina del dato, oficina de gobierno del dato, donde hay perfiles tanto funcionales como técnicos, son los que tienen que estar dando servicio a los clientes. Los clientes, en el caso de un hospital, pues eran tanto el personal gerencial administrativo como el personal funcional, los médicos, asistentes sanitarios, etcétera, ¿no? O toda la parte logística. Gracias. Sí. Buenos días. La primera, dos preguntas otra vez. La primera relacionada un poco con lo que dice Jesús. ¿Tenéis una sistemática de scouting de búsqueda o son reuniones con servicios de salud? Es decir, ¿cómo seleccionáis dónde están los temas interesantes? Y lo segundo que quería preguntar es cómo realmente nosotros los médicos y el personal sanitario estamos acostumbrados a basarnos en evidencias muy sólidas para que un fármaco entre en el sistema. En productos sanitarios y quirúrgicos menos, probablemente, pero aquí la tecnología, la sensación es que los resultados, la evidencia es más baja. Nos venden un producto, una startup, esto es fantástico, pero ¿en cuántos pacientes lo habéis hecho? En 40. Digo, hombre, entonces, por eso, por lo menos en mi parte, hay una resistencia, o parte del sistema hay una resistencia, porque esa evidencia es de un tipo diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, son las dos preguntas. Una, ¿cómo hacéis el scouting? Y lo segundo, ¿por qué nos vale una evidencia menos sólida que...? Bien, pues mira, a la primera, ¿cómo hacemos el scouting? O sea, lo que estamos yendo es absolutamente a todas las comunidades autónomas. Ahora mismo estamos focalizados desde el área nuestra, en los ámbitos que os he comentado, es decir, todo lo que son los espacios de datos, que ahora mismo hay, y además hay una ventana, ¿no? Tenemos 2 años y se están desplegando todos estos proyectos, ¿no? Tanto en el ámbito de espacios de datos como en el ámbito de genómica, ¿no? Que son un poco los 2 tracks que tenemos a corto plazo. Y luego, al final también, los usuarios finales son los hospitales, con lo cual también hay que ir visitando distintos hospitales y contando, porque al final son usuarios, ¿no? Indudablemente. Entonces, el scouting es, vamos a quien nos reciba, ¿no? Y bueno, para eso también tenemos toda la digamos, capilaridad que tiene pues, lo que es Telefónica, ¿no? También a nivel central del Ministerio de Sanidad.
Y respecto a lo segundo, es un poco lo que comentaba antes, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, a ti te ofrecen un producto, proyecto, caso de uso, un modelo analítico, y dices, ¿me lo creo o no? Para un tema más administrativo, pues, bueno, cuando juego con la salud, cuidadín que son palabras mayores. Por eso decía que lo que es una prueba de concepto, bueno, porque al final no lo estás poniendo en práctica, por llamarlo de alguna vez, dice, oye, esto tiene buena pinta y yo el ensayo que he hecho me vale, pero para ponerlo en el proceso asistencial sí tienes que pasar por la Agencia Española de Medicamentos y ahí se trata como un producto, si no farmacéutico, quirúrgico. Y por eso todavía ese salto, en mi opinión, es la asignatura pendiente, pero que hay que hacerlo, porque si no, no vas a pasar de hacer ensayos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Yo tengo una pregunta, mientras alguien más se lo piensa. Un poco en la línea de lo que ha preguntado Jesús, que yo quería saber si tenéis algún proyecto, vosotros que sois un líder tecnológico y de comunicación, en la que hayáis podido abrir un poco la barrera de comunicación, los canales de interacción entre el médico y el paciente. O sea, la parte regulatoria y todo este punto tan importante de seguridad que has comentado en la exposición. Nuestra experiencia, pues a día de hoy nos supone un dique importante que obviamente entendemos, porque estamos hablando de salud y de datos que son de gran relevancia, pero es que nos estamos quedando muy atrás en la forma que tenemos de interaccionar con nuestros pacientes y a la vez los pacientes están quedando muy alejados de sus propios datos y de la historia clínica y el curso de la enfermedad. Entonces quería saber si vosotros en alguna comunidad o con algún proyecto específico habéis desarrollado alguna plataforma o habéis desarrollado alguna línea de trabajo en este sentido. A ver, en general, lo que estamos haciendo en estos casos de uso desplegado son datos secundarios y anonimizados, ¿no? Con lo cual ahí no hay esa interactuación one-to-one, por así decirlo, ¿no? Quizá lo más cercano a ese puede ser el tema de tracking de pacientes en algunos hospitales, pero no hemos tenido, o sea, yo no te puedo decir, oye, pues el paciente está encantado y tal, pero sí ahí así se les ha puesto algún tipo de dispositivo IoT, ¿no? Para hacer ese seguimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta en el público? Yo sí no tengo una. Aprovechando como experto de temas de Internet de las cosas que eres, se ha hablado de que la ingesta de datos es uno de los mayores problemas. ¿Tú crees que en algún momento todo el tema de Internet de las cosas podrá facilitar, sobre todo de cara a estandarización? O sea, yo estoy hablando de cosas básicas. Esto de, no, yo me tengo que sentar con el paciente y volver a teclear. A mí, cuando voy al médico, me han preguntado 50.000 veces mis antecedentes personales. En mi casa solo hay un individuo que tiene sus antecedentes personales en un chip y es mi gato. Yo no. ¿Crees que esto es un tema regulatorio? ¿Se podrá vencer de alguna forma? ¿Con tema de eso de Internet de las cosas, de alguna forma facilitar la ingesta de datos de alguna forma? A ver, tecnológicamente no tiene ningún problema. Se lo pones a tu gato, a nosotros también, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ahí entran temas de privacidad y del celo de cada uno. O sea, yo creo que es un tema más regulatorio, de normativa, de ética, y con todo este tema de evolución de la inteligencia artificial, yo creo que cada vez se está poniendo, digamos, más atención a esto, ¿no? Porque son temas muy delicados que en un momento puedan incidir, ¿no? O sea, yo no creo que sea una barrera tecnológica, ni de IoT, ni de ningún tipo de datos, sino más bien de tipo regulatorio y sobre todo ético, ¿no? Sí, pero eso, quizá un poco tema... O sea, nosotros, eso, escribimos. Sí. Ni siquiera dictamos en muchos casos. Sí. ¿Crees que es un tema puede ser Sí, cultural del sector? se podría dictar. Quiero decir que el speech to text es una cosa que lleva ya muchos años. Eso No lo hacemos, por algún motivo. No lo hacemos, no lo hacemos, efectivamente. Bueno, yo creo que lo importante es detectar los problemas que hay y la tecnología está ahí para dar respuesta. O sea, no es una barrera tecnológica, es ponerse a ello, ¿no? A la cosa. Muchas gracias. Como experto en Internet de las cosas, te quería hacer otra pregunta referida a la calidad del dato, porque a lo largo de la mañana se está hablando mucho de la cantidad, pero cantidad no es igual a calidad. Y una de las cosas que en medicina tenemos aprendido desde hace muchos años en la investigación es que es fundamental que el dato sea de calidad para obtener unas conclusiones adecuadas. Y en este sentido, cuando hacéis registros de muchos sistemas, es muy interesante esto por la potencialidad que puede entrañar a futuro, pero muchas veces muchos de esos sistemas no dan datos lo suficientemente válidos o de calidad, y eso puede llevar a que el sistema que se genera pues no sea eficiente. Y en este sentido, ¿cómo gestionáis esto vosotros? Bueno, al final, antes hablaba de todas estas infraestructuras tecnológicas, tienen unas funcionalidades que son de gobierno del dato.
Y ahí están todo lo que son la parte de calidad del dato y la implementación de reglas de calidad. ¿Qué ocurre? Que tú cuando desarrollas un caso de uso y vas a generar un modelo matemático e incorporas una serie de fuentes de información, una serie de fuentes de datos, tienes que validarlas. Y puede ocurrir que a lo mejor es una fuente que aporta valor al modelo matemático, pero no tienen la calidad suficiente porque tienes que, por ejemplo, la mitad de los datos están en blanco, ¿no? o están errores. Puedes hacer dos cosas, o curar los datos, nunca mejor dicho, en este entorno, ¿no? y que tengan esa calidad, o si no, hay veces que directamente esa variable tienes que desecharla porque no te aportan valor, o al revés, te confunden el modelo, ¿no? Por eso hablamos que es muy importante todo lo que es el gobierno del dato, y calidad es una de los ejes de gobierno del dato, no el único, hay mucho más, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Ligando un poco, ¿no?, con estas dos preguntas anteriores y con la calidad y cantidad del dato, ¿cómo crees que la inteligencia artificial generativa y la creación de datos sintéticos puede impactar en esta casuística, en este caso? Esa es de nota, ¿eh? A ver, esto está empezando, la IA generativa y la creación y generación de datos sintéticos, ¿no? Con lo cual, teóricamente, la IA generativa te tiene que ser capaz de generar unos datos sintéticos de calidad, porque si no estaríamos mal. Es decir, si te van a generar unos datos que sean, llamémosle, de baja calidad, pues no estarían aportando ningún valor, ¿no? Lo que hace la IA generativa es que, en función del análisis de un montón de datos que previamente han tenido que pasar esos filtros de calidad, pues generar nuevos datos, ¿no? Es como se generan esos datos sintéticos, con lo cual supuestamente deberían ser datos que tengan cierta calidad, ¿no? Y entiendo que impactarían de manera positiva, ¿no?, en estos sistemas de Big Data. Bueno, lo que hace es incrementar, como decía al principio, cuanta más cantidad de datos y datos que sean de calidad, pues los modelos, digamos, tienen más capacidad luego de hacer todo lo que son las técnicas de reentrenamiento y aprendizaje, ¿no? Que luego también esos datos, y aplicando la IA generativa, tienes que eliminar sesgos, etcétera, ¿no? ¿Alguna más? Yo, por cerrar, también enlazando un poco con lo que hablabas antes, de que los problemas no parecen ser tecnológicos en ningún caso, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué nos falta al sector público para, de alguna forma, cerrar ese gap que tenemos? O sea, aparte de, obviamente, la regulación, que está ahí y existe, ¿es más ético? ¿Nos faltan perfiles quizá para esa, digamos, última milla de hablar con vosotros, de acabar de expresar nuestras necesidades desde un punto de vista tecnológico, o no es así? Perfiles siempre van a ser necesarios, quiero decir. Pero no solo perfiles de lo que es esa oficina del dato, sino también el generar un cambio cultural, porque estos son maneras distintas de trabajar. Nadie está acostumbrado a trabajar con los datos. Trabajas en base a la experiencia. Bien, todo el mundo utiliza datos, pero no utiliza modelos matemáticos que le puedan dar algún tipo de recomendación o indicación, ¿no? Con lo cual es una transformación, y ahí es importante todo lo que es formación, todo lo que es comunicación a todos los niveles, es decir, a niveles gerenciales, a niveles funcionales y a niveles técnicos, ¿no? Al final, lo más complicado cuando estamos transformándonos, cuando estamos cambiando, es cambiar a las personas, ¿no? Es mucho más difícil cambiar a una persona que implementar una tecnología, siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.